この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase de álgebra y geometría. En clases anteriores dimos mucho énfasis al estudio del gráfico de las funciones con el objetivo de poder determinar fácilmente el dominio y el recorrido. Bueno, no tan fácil, pero el punto es que lo puedes hacer. Yo te doy una función rancia, fea, y tú la vas a poder analizar y vas a poder encontrar el dominio y el recorrido. Y aún así, si no lo pudieras hacer, si te hubiese quedado alguna información dando vuelta que escapa a las técnicas que hemos revisado, aún así tienes algo de información. ¿Por qué hacer todo esto? Lo que ocurre es que en esta clase ahora vamos a empezar a revisar lo que es composición de funciones. La composición de una función es lo que tú obtienes cuando tomas el resultado de una función y lo metes dentro de otra. Es como si la función se metiera una dentro de otra, y para que esto sea posible es necesario que el recorrido de la primera esté dentro del dominio de la segunda. Si eso no está asegurado, entonces las funciones no son compatibles. Y si no son compatibles no las puedes componer, porque si tú las compones pasan puras cosas raríficas, quedan mal definidas y puras cosas que no quieres que ocurran. Entonces, como tú ya sabes determinar dominio y recorrido de las funciones, vas a poder determinar cuándo las puedes componer y cuándo no. Y si no las pudieras componer, tienes información suficiente para definir restricciones a la primera función para que su recorrido esté dentro del dominio de la segunda función y se puedan finalmente componer. Eso es lo que vamos a empezar a revisar en esta clase, y por eso es tan importante el tema de los gráficos. Como siempre, todo lo que vamos a revisar en esta clase lo puedes encontrar escrito en un artículo. El artículo está abajo en el link de la descripción. Y si toda esta cuestión te ayuda a entender estas materias y eres feliz, ahí tú le puedes dejar un like, una compartida, una suscribida y todas esas cosas raríficas del YouTube. Y si no entendís ni una cuestión, ahí tú me escribes tus comentarios, tus dudas y todas esas cosas, y ahí yo te las contestaré. Eso, ahora vamos a la pizarra a revisar todas estas cosas. Bien, lo primero que vamos a hacer es ver la definición de composición, sus condiciones y propiedades. Entonces, ¿cómo definimos la composición de funciones? Vamos a poner aquí definición. Voy a cambiar el color de mi lapicito, blanco está mejor. Vemos así, sean f una función que va de algún conjunto A que es subconjunto de los reales, algún otro conjunto B también subconjunto de los reales, que alguna otra función definida de C que es subconjunto de los reales, algún otro conjunto de los reales. Lo que estamos diciendo acá es que tanto f y g son funciones reales, que toman números reales y lo tiran a otros números reales. Sean estas dos cosas funciones. Entonces, si el recorrido de f es subconjunto del dominio de g, entonces es posible definir la composición de las funciones f y g. Y a esto le vamos a llamar g o f a través de lo siguiente. La composición de g y f va a ser una función que va a partir del conjunto A, va a ir a dar al conjunto D. Fíjate en esto de acá. Parte de A, llega hasta D. Y a cada elemento X contenido en A le va a asignar un objeto E de f de X contenido en D. Entonces, ¿qué rayos es esta cosa que acabamos de definir? Esta compuesta. Esto que tenemos acá no es otra cosa que una función que llamamos g o f, que toma un elemento de A, lo traslada a un elemento de B, el B está contenido dentro de C, es subconjunto, y luego lo lleva finalmente a D. Ahora nosotros escribimos esto así, ¿no es cierto? Pegamos el salto de A hasta D. No nos fijamos tanto en lo que está pasando aquí en el medio, pero lo que pasa aquí en el medio es importante. Yo le he escrito A, B, C y D para simplificar esto. El B es igual al recorrido del F y el C es igual al dominio de G. Entonces es necesario que el recorrido del F, los resultados que nos entrega el F, estén contenidos dentro del dominio de G, porque si no está en el dominio de G, esta función no va a entregar un resultado válido. Es por eso esa exigencia que se pinta acá. Si esto de acá no se cumple, entonces la composición no es posible. Le estoy entregando cosas que no están en su dominio.
no ocurre esta relación, si ocurriese que el B no es subconjunto de D, entonces existe la posibilidad de que el F le entregue un valor a G que no puede recibir. Y como no puede recibirlo porque no produce valor, está fuera de su dominio, la función queda mal definida, no funciona. Así que en resumen, recorrido de F no es un subconjunto del dominio de G, entonces no se puede definir composición G o F. Y por lo tanto, F y G no son compatibles para la composición. Y aquí vamos a remarcar en ese orden. Hay que tener muy en cuenta el orden en que se están componiendo las funciones. G o F no es en general lo mismo que F o G. Significa esto que la composición de funciones tampoco es conmutativa. Sí existe la posibilidad de que existan ambas composiciones, ¿cierto? Pueden existir F o G y G o F, pero que existan ambas tampoco implica que sean iguales. Incluso la sola existencia de una de estas no implica la existencia de la otra. Son cosas que se deben analizar en función de lo que hemos descrito aquí arriba. Sin embargo, una propiedad que sí satisface la composición de funciones es la asociatividad. Composición de funciones es asociativa. Es decir, si tienes H o G o F y esta composición está bien hecha, es válida y todo, satisface todas las condiciones, esto va a ser igual a H o G y esto compuesto con F. Hay asociatividad. Ya, ahora hablemos un poco del dominio, recorrido y gráfico de las funciones compuestas. Dominio, recorrido, gráfico de las funciones compuestas. Antes de hablar de esto, recordemos cómo es el dominio, recorrido y gráfico de las funciones usuales. Si tenemos una función f que va de algún conjunto A a otro B, entonces el dominio de f era todos los x contenidos en A, tales que existe un y en B, para los cuales se cumple la condición de que y es igual a f de x. El recorrido de f será los y contenidos en B, tales que existe un único x en el dominio, para los cuales se cumple la condición de que y es igual a f de x. Y finalmente el gráfico, vamos a escribir gráfico de f. Esta cosa definida de forma analítica, si se quiere decir, sería algo de este estilo. Los x e y contenidos en A cruz B, tales que x pertenece al dominio de f y el y es igual a f de x. Y estas son las definiciones para las funciones usuales, las que revisamos antes. ¿Cómo será para las funciones compuestas? Para revisar esto, tomemos la misma función de A en B y tomemos una función g, ahora yendo de C en D, donde, como ya hemos dicho, A, B, C y D son todas subconjuntos de los reales. ¿Cómo quedará el dominio? El dominio de G o F, bueno, en este caso serán todos los x's contenidos en A, tales que existe un y en D, para el cual se cumple la condición y igual a g de f de x. No es otra cosa que una adaptación de las definiciones que ya hemos visto. ¿Ves? Te fijas que el x está en el A, este de acá, el y está en el D, que es la salida de G, y se produce esto que está ocurriendo aquí arriba. Voy a copiar esto de acá y me lo voy a llevar. Lo llevo allá abajo para ilustrar este punto que estoy explicando acá. Comprimir esto. ¿Ves? Te fijas, el f es una función de A en B, el g es una función de C en D. Tiene que cumplirse que el B sea subconjunto de C para que la función g pueda tomar los elementos que suelta el f. Entonces el x entra en A, bueno, sale de A, es trasladado a B. Como B está contenido dentro de C, G puede tomar esos valores y tirarlos al D. Se produce eso que tenemos acá. Voy a mover esto y lo voy a dejar por ahí dando vueltas. Ya, ahora veamos cómo es el recorrido. El recorrido de G o F. Esta cosa queda más o menos así. Con los y contenido en D, tales que existe un único x en donde tiene que ser de mismo acá. Aquí es en el dominio de F. Aquí será en el dominio G o F, tal que y es igual a g de f de x.
Y finalmente el gráfico de GOF lo podemos expresar como los elementos X, Y en A cruz D, tales que X pertenece al dominio de GOF, el Y es igual a G de F de X. También se puede escribir que el Y pertenece al recorrido de GOF. Aquí también el Y pertenece al recorrido de F. Son formas equivalentes de expresar lo mismo, porque si está en el recorrido, entonces el Y igual al F de X. Se tienen las mismas cosas. Esto es de forma analítica, modo de definición, lo que son los dominios, recorrido y gráfico de las funciones compuestas. Ya, ¿qué otra cosa deberíamos saber sobre las funciones compuestas? Bueno, existe un tipo especial de función que se llama función identidad. ¿Cuál es la gracia de esta función identidad? Una función identidad es una cosa, voy a escribir así, identidad sobre algún conjunto H. Entonces, esta lo que hace es tomar un elemento de H y lo lleva de vuelta a sí mismo. Acá del elemento X le asocia la identidad H de X y esta cosa es la misma, el mismo elemento, o sea, no le hace nada, por eso se llama identidad. ¿Cuál es la gracia de la función identidad? La función identidad tiene la propiedad de que se puede componer de la siguiente forma. Si tienes la identidad de algún conjunto A y la compones con una función f, donde f es una función que va de A a algún conjunto B, entonces el resultado va a ser la misma función f. Y esto va a ser igual a f compuesto con la identidad de un conjunto B. Es muy sencillo porque la identidad no le hace nada a las cosas, las mantiene tal cual. Esta función identidad tiene las mismas características que tiene el número 1 dentro de los dominios de integridad, los cuerpos y esas cosas, los anillos, ¿cierto? Un elemento de identidad. Si tú multiplicas 1 por cualquier número, 4 te sigue dando 4. 1 por x es igual a x. Esta es la cosa análoga a la unidad, pero para las funciones. Y eso es cuanto tenemos que ver sobre teoría en relación a las funciones compuestas. Por ahora no sacaremos nada revisando más teoría. Estas son todas las cosas que necesitamos saber por ahora. Cómo se componen las funciones, las propiedades de las funciones compuestas y esta función especial que llamamos identidad. Para entender estas cosas mejor es necesario hacer ejercicios. Y eso es lo que vamos a hacer desde ahora en adelante. Vamos a hacer algunos ejercicios sobre composición de funciones. Veamos estos ejercicios. Ejercicio 1. Se dice así. Sean f una función definida desde los reales a los reales con expresión f de x igual a x cuadrado. G de x, g va a ser una función también de los reales a los reales con expresión g de x igual a 3x más 5. Verifique que E o F aplicado a X es distinto de F o G aplicado a X. ¿Cómo resolvemos esto? Es muy sencillo, muy sencillo. Solución. Aquí es claro de que el dominio de G, que es todos los reales, contiene al recorrido del F, que también son todos los reales positivos. Así que la composición está asegurada. Esta cosa es compatible de esta manera. G o F de X se puede definir, ¿no es cierto? Voy a escribir completo. Tengo que el dominio del F, el dominio del F son todos los reales. El recorrido del F son los reales mayores que 0. Pongamos R más. Dominio de G son todos los reales. Y el recorrido de G también son todos los reales. Lo que tenemos que asegurarnos es que esto de aquí esté contenido dentro de esto de acá. Si queremos hacer esto. G o F. ¿Por qué? Porque esta cosa va a partir de aquí, los va a tirar acá. Luego los que están acá tienen que estar dentro de esto para que luego los tire allá, ¿no es cierto? Si llamamos a esto A, B, bueno, llamaríamos en realidad a esto A, B, C y D. Este tiene que estar contenido dentro de este. Este va de aquí, acá, este tiene que estar contenido en C y D. Tiene que ocurrir eso. Y vamos a ver que se cumple, está perfectamente definido porque el recorrido de acá son los reales positivos, o sea, de 0 hacia arriba. Y este agarra todos los reales, incluso los negativos. Así que estamos bien para esta composición. ¿Cómo queda esta composición?
o f de x. Esta cosa es lo mismo que g de f de x. Y esta cosa se calcula así. Que el f de x es x cuadrado. De aquí tomamos la función g, que es 3x más 5, 3, y el x lo reemplazamos por esta cosa de acá, cuadrado más 5. Y ahí está calculada la expresión de la función g o f. Esta cosa nos queda 3x cuadrado más 5. Entonces el g o f es una cosa que va desde los reales a los reales, tal que a cada x la asocia g o f de x igual a 3x cuadrado más 5. Te vas a dar cuenta de que el recorrido de esta cuestión, en realidad el recorrido de g o f van a ser los números mayores o iguales que 5 hasta el más infinito. Esto lo puedes determinar desde acá. Ahora, ¿qué pasa con el caso de que está al revés? El f o g de x. ¿Cómo será esta función? ¿Se podrá definir? Veamos. Voy a copiarme esto que tengo acá. Está con muchas rayas, así que lo voy a escribir aquí de nuevo. Dominio del f igual a los reales. Recorrido del f igual reales positivos. Dominio de g igual a los reales. Recorrido de g igual real. Esto me lo voy a llevar para hacer el análisis de la situación inversa. Aquí abajo. Acercamos y aquí está. Entonces, ¿cómo será el f o g? Para ver esto, tenemos que imaginarnos esto, pero en la posición al revés. ¿Por qué así? Porque aquí lo que tenemos es lo siguiente. Primero actúa la función g, ¿no es cierto? Esto es lo mismo que f de g, ¿cierto? O más fácil, si tú lo escribes así, esto es lo mismo que f aplicado a g de x. Entonces lo que tenemos es que primero está actuando la función g, primero actúa la función g y la función g agarra los números reales y lo tira a los otros reales, y luego actúa la función f. Esta cosa está contenida, el recorrido de g está contenido dentro del dominio del f, son iguales, así que lo está. Entonces la composición se puede hacer. ¿Cómo te queda esta cuestión? Voy a copiarme la expresión de ambas funciones para tenerlas disponibles. F de x es x al cuadrado y el g de x es 3x más 5. Voy a llevarme esas cosas para allá abajo también para tenerlas cerca. Agarré el 5. Ahora sí, voy a llevarme esta cosa para tenerla disponible aquí mientras hago las cuentas. Entonces, ¿qué va a obtener? Muy sencillo. Aquí dice f aplicado a g de x. Entonces lo que tienes es f, el g de x es 3x más 5. El f es x cuadrado, ¿cierto? Lo que tenga dentro lo tengo que elevar al cuadrado. Lo que tengo dentro lo elevo al cuadrado. X más 5 al cuadrado. Y aquí tú puedes ejecutar el cuadrado binomio. 3 por 3 son 9, x cuadrado más 30, 3 por 5, 15, ¿cierto? Por 2, 30x más 25. Ahí está la función. Esto de acá, tú sabes que es una parábola, le puedes sacar el dominio y el recorrido y está todo bien. Se hace todo igual como lo que ya hemos hecho antes. ¿Qué es lo importante acá? Las ambas composiciones existen, f o g y g o f, pero si tú miras los resultados te vas a dar cuenta de que son completamente distintos. Voy a copiarme este resultado para compararlo con el que he sacado acá. Si te fijas en las expresiones, una es 9x cuadrado más 30x más 25 y la otra es 3x cuadrado más 5. ¿Se parecen? Quizás un poco, quizás se parezcan en esta parte, pero en general son distintas, no se parecen mucho. Ambas son parábolas nomás, pero no son iguales. Eso es un ejemplo del hecho de que la composición de funciones no es conmutativa. G o f en general es distinto de f o g. Pueden existir casos en que esto sea igual, pero son algunos casos muy específicos y elegidos a dedo. Veamos más ejercicios. Vamos a buscar un lugar en la pizarra donde podamos continuar hacia abajo al infinito. Aquí, ejercicio 2. Ya, este es así. Sean f de x igual a x cuadrado menos 1 dividido x menos 2. Y g de x igual a 5 menos 2 veces x. Determine las condiciones necesarias para definir g o f. Bien, entonces cuando tenemos las funciones escritas de esta manera, lo que se está asumiendo es que el f es una función que toma números reales y los lleva a reales. Y lo mismo con g, la función que recibe reales y tira reales, donde a cada x le asocia lo que aparece en la expresión x cuadrado menos 1 partido por x menos 2. Y aquí a cada x le asocia 5 menos 2x.
Entonces, lo que queremos es definir esta función. Ya veamos cómo sale esta cuestión. Saquémosle dominio a f y también el recorrido a f. El dominio sabemos que son todos los reales excepto el 2. El recorrido es un poco más difícil, pero lo podemos hacer. Pero en realidad no es tan relevante. Sabemos que este recorrido es por necesidad un subconjunto de los reales. Y por otro lado tenemos que el dominio del g es igual a los reales y el recorrido de g también. Si observamos bien, esto de aquí está contenido acá, así que la función se puede definir sin ninguna dificultad, no hay problemas. El recorrido del f está contenido dentro del dominio de g y por lo tanto podemos definir g o f. A partir de esto podemos escribir simplemente que g o f cada x es igual a g de f de x. Y esta cosa es g, el f cuadrado menos 1 partido por x menos 2. Y esta cosa la vamos a aplicar al g. Esta cosa queda 5 menos 2 veces lo que está acá adentro. X cuadrado menos 1 partido por x menos 2. Y ahí está, es bastante sencillo. Sin embargo, surge la pregunta, ¿qué pasará con f o g? ¿Se podrá definir de la misma manera, así de fácil? Veamos. Antes de ver eso, voy a copiarme estas dos cosas, las voy a llevar aquí abajo. Y ahora voy a tomar estas cosas, las voy a cambiar de posición. Para acá, para allá. Así va a ser más fácil razonar estas cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con f o g de x? Esto es lo mismo que f aplicado a g de x. Y para que esto esté bien definido, es necesario que el recorrido del g esté contenido en el dominio del f. ¿Cuál es el recorrido del g? Es todos los reales. Pero el dominio del f son todos los reales excepto 2. Así que cuando esta cuestión te da 2, cuando el g te entrega un 2, esta función se echa a perder, ¿cierto? G de x es igual a 2, entonces f o g se echa a perder. No sirve. Entonces, tenemos que quitar los valores de x que están en el dominio del g, que hacen que el g entregue un 2 en el recorrido. Para hacer eso, tenemos que resolver la ecuación. Cuando g de x es igual a 2, esto es equivalente a decir que 5 menos 2x es igual a 2. Y esto es equivalente a decir que menos 2x es igual a 2 menos 5, que es igual a menos 3. Y esto es equivalente a decir que el x es igual a 3 medios. Cuando el x vale 3 medios, entonces el g de x vale 2. Por lo tanto, para definir f o g es necesario restringir el dominio de g. ¿Cómo restringimos el dominio de g? Muy sencillo, la redefinimos. Decimos, la función restringida g va a ser una cosa que va de los reales excepto 3 medios. Y esta cosa me tirará un número real excepto 2. Porque ya calculamos que cuando el x vale 3 medios en g, el g va a dar 2. Como yo se lo quité, esa cosa ya no está en el dominio, entonces tampoco va a estar el 2 en el recorrido. Hecho esto, vamos a ver que como el f es una cosa que va desde los reales excepto 2 a los reales, vamos a ver que esta cosa sí está contenida dentro y por lo tanto podemos escribir el f o g. Y el f o g va a ser una cosa así. F o g es una función de los reales excepto 3 medios que va dirigida a los reales, tal que a cada x le va a asociar y igual a f aplicado a g de x. Y esta expresión la podemos calcular. ¿Cómo será esa expresión? Voy a necesitar estas cosas que están aquí, me las voy a copiar de nuevo. voy a llevarme estas cosas para allá abajo para tenerlas y hacer las cuentas. Acá, ya, ahora sí. Entonces, ¿cómo queda el f de g de x? Esto va a quedar igual a f, el g de x es 5 menos 2 veces x. Y esta cosa va a ser 5 menos 2x al cuadrado menos 1 partido por, ese es un x menos 2, son 5 menos 2 veces x menos 2. Y aquí ya lo puedes simplificar y analizar con las técnicas que hemos visto desde siempre. Es así de sencillo. Ahora hay que recordar que aquí no es propiamente la función g la que hemos puesto, sino que es una restricción. La restricción que está definida aquí. Es bastante sencillo, no es difícil. Ya, ahora veamos un tercer ejercicio. Este dice así. Ejercicio 3. Te dice que una función f es par
si ocurre lo siguiente: f de x es igual a f de menos x. Y se dice que es impar si f de menos x es igual a menos f de x. Teniendo esto en cuenta, determine si la función f o g es par o impar en cada uno de los siguientes casos. El primer caso es cuando f y g son pares. En el segundo, f es par y g impar. Y en el tercero es par y f es cualquier cosa. Veamos cómo sale la solución de este problema. Solución. Vamos a partir con la parte A. Dice f y g son pares. F es par, e es par. ¿Qué significa que sean pares? Significa que f de menos x será igual a f de x. Y lo mismo aplicará con g, porque esta es par. G de menos x es igual a g de x. Si ambas son pares, entonces el f o g aplicado a menos x, esta cosa va a ser f de g de x. Como el g es par, esta cosa queda f e de x. Esta cosa es igual a f o g aplicado a x. Si te fijas, esto de aquí igual a esto de acá. Cumplen esta misma propiedad, por lo tanto f o g es par. Veamos ahora el segundo caso. Caso B. Dice f es par, e es impar. Entonces, si el f es par, f de menos x es igual a f de x. Si el el g es impar, g de menos x será igual a menos g de x. Veamos cómo sale la composición. F o g aplicado a menos x será igual a f aplicado a g de menos x. Como el g es impar, esto va a ser igual a f aplicado a menos g de x. Como el f es par, esto será igual a f de g de x. Y esto es igual a f o g aplicado a x. En consecuencia, la composición es par, igual que en el anterior. Por lo tanto, f o g es par. Veamos ahora el tercer caso, C. Que dice el caso C, dice g es par y f cualquier cosa. G es par, f es cualquier cosa. Es como g es par, aquí tenemos que g de menos x es lo mismo que g de x. Si calculamos f o g aplicado a x, esto nos va a dar, bueno, a menos x, esto nos va a dar f de g aplicado a menos x, y como g es par, esta cosa queda f aplicado a g de x. Y esto es f o g aplicado a x. Por lo tanto, f o g es par. Y creo que podríamos probar otro caso. ¿Qué pasaría si... ¿Qué pasaría si, por ejemplo, uno que no hayamos visto acá, par impar, par cualquier cosa? Sabemos que par con cualquier cosa siempre es par. En realidad aquí probamos cualquier cosa par, cualquier cosa impar. Bueno, vamos a probar con impar. ¿Qué pasa si los dos son impares? F impar y g impar. Si ambos son impares, f de menos x es igual a menos f de x. Si es impar, g de menos x es igual a menos g de x. Si hago la composición, f o g de menos x, esto es f de menos g de x, y esto será menos f g de x. Fíjate que el menos, a ver, aquí yo me salté un paso, pero está bien hecho. Esta cosa es f aplicado a g de menos x. Como el g es impar, el menos puede salir del g, o se queda f aplicado a menos g de x. Como el f es impar, el menos puede salir del f, así que queda menos f aplicado a g de x. Y esto es menos f o g aplicado a x. Por lo tanto, si ambos son impares, f o g es impar. ¿Qué otro caso no hemos revisado? El segundo par y el primero cualquier cosa. El primero impar. Bueno, si el primero es impar, si hago una composición de f impar y g par, ¿qué va a pasar? F de menos x es igual a f de x, menos x es igual a menos g de x. Creo que este ya está hecho. Aquí es muy sencillo porque tenemos que f o g de x es igual a menos x. Entonces f de g de menos x, el signo sale acá, f aplicado a menos g de x, pero aquí no puede salir, se desaparece, queda par. Y eso, creo que ya cubrimos todos los casos. Y están cubiertos todos estos de acá, más otros que se me ocurrieron sobre
la marcha. Así que este ejercicio ya está concluido de sobra. Ya, veamos otro ejercicio, pero creo que aquí no me queda espacio hacia abajo, así que vamos a ir a otro lado de la pizarra, acá. Este sería el ejercicio 4. Dice así, considere las siguientes funciones. Aquí tenemos f de x igual a raíz x cuadrado menos 1, g de x igual a 1 sobre x cuadrado menos 4. Calcule el dominio y recorrido de G o F. Bien, ¿cómo hacemos esta cosa? Vamos a ver cómo se hace. Solución. Ya, partamos analizando estas funciones. Queremos conocer aquí, voy a poner conocer recorrido de G o F, dominio G o F, donde la función f, como es la función f, es una función que va de los reales a los reales, donde cada x se asocia a una raíz de x cuadrado menos 1. El dominio y el recorrido de esta función f, como lo obtenemos, es sencillo. El dominio de f va a ser igual a todos los x's que producen salidas válidas. ¿Y cuáles son esos valores? Es necesario que esto que está dentro de la raíz sea mayor que 1. O sea, tiene que poner x cuadrado menos 1 mayor que 1 porque... Bueno, mayor que 0 en realidad. Mayor o igual. Porque no existen raíces de cosas negativas. Esto es equivalente a decir que x cuadrado es mayor o igual que 1. Esto implica que el x es mayor o igual que 1. Así que aquí pones de 1 hasta el más infinito. El recorrido de f te va a dar todos los reales positivos, desde 0 al más infinito. Cuando el x vale 1, queda 1 menos 1 0, te queda raíz de 0, 0. Pero el x puede seguir creciendo y por lo tanto la raíz también. Y para el g, que es una función también de los reales y los reales, cada x la asocia sobre x cuadrado menos 4. O sea, sí, el dominio de g son todos los reales excepto el 2 y el menos 2. 2 y menos 2. Porque esto de acá es x menos 2, x más 2. Y el recorrido, ¿cómo lo sacaremos? Puedes hacer una pequeña tabla de signos por acá. X menos 2 y más 2. Aquí pones menos infinito y más infinito. X menos 2, x más 2. Y haces la tabla. Este se anula aquí, este se anula acá. Menos, más, menos, más. Entonces el G queda positivo acá. ¿No? Está dividiendo. Negativo. ¿No? Positivo. Si haces el gráfico de esto, te va a quedar algo más o menos así. A ver, vamos a hacer un eje cartesiano aquí, el otro eje. Marcamos el menos 2, 2. Estas dos cosas sabemos que son asíntotas. La vamos a bajar muy a la rápida. Se queda positivo y al infinito. Hacia arriba, así. A ver, una cosa así. Ahí está. Luego, aquí el infinito negativo. Aquí también se va al infinito negativo. Así que por aquí haga una vuelta así. Cosa así, por decirlo de alguna forma. Y al otro lado también pasa algo parecido a esa. Ese es el gráfico aproximado. Ahora aquí podemos aprovecharnos de que hay simetría. Así que lo que está hacia el lado izquierdo es lo mismo que lo que está hacia el lado derecho. Esta función g es lo que llamamos una función par. G es par porque g de x es igual a g de menos x. Así que si tú graficas esta cosa y tienes una cuestión rara aquí, bueno, esto no es un gráfico, pero de una función, tiene una cosa así, como es par, entonces la voy a copiar y la voy a dar vuelta por otro lado y obtení la otra mitad que falta. Eso es una función par. Como esta cuestión es par, lo que tenía a la izquierda es lo mismo que lo que está a la derecha. Aquí en el medio va a alcanzar un máximo local. Te lo ahorráis sin la necesidad de hacer cálculo diferencial en este punto. Hay cosas que uno puede aprovecharse de acá. Entonces, si tú evalúas esta función en 0, te va a dar menos un cuarto. Y tiene sentido, ¿cierto? Aquí da menos un cuarto. Por lo tanto, el recorrido de esta función, recorrido de g, va a ser igual. Toda esta parte de acá negativa, de menos infinito hasta menos un cuarto, cerrado, unido con esta cosa que está acá arriba positiva, abierto en 0 al más infinito, ¿sí? Porque se acerca al 0 pero nunca lo toma y también se va al infinito positivo. Y hay un espacio aquí entre medio de cosas que no están en el recorrido. Ya, con esto tenemos toda la información de f y g. La vamos a copiar aquí abajo para tenerla disponible sin tener que andar subiendo y bajando a cada rato la pizarra. Voy a encoger un poco así para espacio. Tenemos esto de acá. Voy a encoger un poco, alejémonos un poco para
y la información aquí abajo. Ya, entonces, tenemos f y la función g. Y la cosa que queremos obtener es la composición de g o f. Que estamos buscando esto, g o f. Así que lo que vamos a calcular es g o f aplicado a una cuesta x. Y esto es lo mismo que g aplicado a f de x. Ahora, ¿qué es necesario hacer para que se pueda hacer esto? Es necesario que el recorrido del f esté contenido en el dominio de g. Es necesario que el recorrido del f, esto que está acá, esté contenido dentro del dominio de g. Esto que está acá. Y eso se está cumpliendo. Vamos a ver si se cumple o no. Al ojo puedes darte cuenta de que no se cumple. Tú dibujas aquí la recta de los reales, pones el 0 acá, y aquí estará el más infinito. El recorrido del f lo puedes ver así, de aquí para allá. Esto es recorrido de f. Y el dominio de g son todos los reales, excepto el menos 2 y el 2. Menos 2 y 2. Lo puedes dibujar así, ya está. Para allá, cosa lo que está en el medio, y de aquí para allá. Esto sería dominio de g. Lo podemos pintar de colores para que sea más fácil de entender. El dominio del g está todo aquí en azul, excepto ese punto de ahí, de acá, todo eso, excepto ese punto de ahí y de aquí para allá, al infinito. Y el recorrido del f es esto de aquí hacia allá. Entonces te vas a dar cuenta de que existe un punto en el recorrido del f que no está contenido en el dominio del g. Es justo ese 2. Te fijas que no está contenido. Por lo tanto, recorrido del f no es subconjunto, ya esto se escribe así, no es subconjunto del dominio de g y por lo tanto no se puede hacer la composición. Sin embargo, puedes restringir. Sin embargo, es posible restringir el dominio de f para asegurar la compatibilidad para la composición. En este momento las funciones no son compatibles. Para que puedan serlo es necesario restringirlo. ¿Y qué es lo que hacemos? Restringimos el dominio del f, excluimos algún valor aquí dentro para que el recorrido excluya ese 2. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tenemos que el f de x es igual a raíz de x cuadrado menos 1. Esto lo vamos a hacer igual al 2 que queremos excluir. Si despejamos el x, esto va a implicar que x cuadrado menos 1 es igual a 4, y esto es equivalente a decir que x cuadrado es igual a 5, y esto aquí implica que el x es igual a más o menos raíz de 5. ¿Qué significa esto? Que cuando el x vale raíz de 5, tú lo reemplazas acá, te va a dar 2, y cuando lo reemplazas menos raíz de 5, también te va a dar 2. Por lo tanto, la restricción, o vamos a ir de otra forma, para asegurar la compatibilidad para la composición, G o F, debemos excluir más o menos raíz de 5 del dominio de f. F. Es decir, lo que vamos a hacer es redefinir la función f de la siguiente manera. Vamos f, la vamos a poner una barrita de restricción. Esta cosa va a estar definida de la siguiente forma. ¿Cómo estaba el f? El dominio es de 1 al más infinito. Entonces, esta cosa va a estar definida de 1 al más infinito. Y le vamos a quitar más raíz de 5 y menos raíz de 5. Y esta cosa va a ir a dar a un conjunto de la forma de 0 a más infinito, que es el recorrido del f. Va a ir de 0 a más infinito, pero como le hemos quitado estas dos cosas, aquí le vamos a terminar quitando el 2, debido a que ese 2 era consecuencia, era resultado de aplicar raíz de 5 y menos raíz de 5. Así que como ya no están, el 2 tampoco está. Esta función a cada x la asocia el raíz de x cuadrado menos 1. Ahora, con la f definida de esta manera, sí podemos hacer la composición. Tenemos asegurada la compatibilidad. Ya, ahora, ¿cómo hacemos la composición con la función g? Busquemos la función g. Esta cosa está aquí. Voy a mover esta cosa porque no me sirve el colorcito ya. Copio esta cosa, la llevo está aquí cerca para poder estudiar bien la composición de estas dos cosas. Ahí está. Esta es la función g. Entonces lo que vamos a hacer es calcular g o f restringido de x. Esta cosa te va a dar g aplicado a f restringido de x, y esto va a ser g aplicado a raíz de x cuadrado menos 1, y esta cosa va a ser igual a el g es 1 sobre
x al cuadrado, pero aquí queda la raíz de esa cosa al cuadrado. Raíz x cuadrado menos 1, todo esto al cuadrado menos 4. Y esta cosa es valor absoluto de x cuadrado menos 1 menos 4 está sobre 1. Esa es la función g o f restringido. ¿Cómo calculamos el recorrido de esa cosa? ¿Cómo se obtiene? Mira, en realidad ese recorrido va a coincidir con el recorrido de G, pero tienes que tener en cuenta algunas cosas en consideración. Vamos a buscar el gráfico. Este es el gráfico de G. Voy a copiarme esta cuestión para llevarlo allá abajo y hacer cálculos con él. Ya, me llevo esta cuestión para abajo. No, pero lo voy a copiar, porque si me copio este dibujo no voy a tener un respaldo. Voy a copiar esta cosa y me lo voy a llevar para allá abajo también, porque me ayuda a estudiar la función G. Ahora sí. Observa esta cuestión. Lo que está pasando aquí es que la función f está tomando un elemento de este conjunto y lo está tirando a este otro de acá. Luego la función g toma los elementos de este conjunto y los tira a alguna cosa real, alguna cosa que esté dentro de su recorrido. Sin embargo, lo que está entregando la función f a la función g son solamente valores positivos. Esta cosa no puede ser negativa. Fíjate que da del 0 al más infinito excepto 2. Y la función g agarra estos valores positivos. Lo voy a marcar aquí en amarillo. Agarra esos valores positivos excepto el 2. Voy a quitarle la mancha al 2. Eso, aquí al ojo. La vamos a hacer un hoyo esta cosa. Así. Ahí. Es una cosa así. Mira, me quedó preciso. ¿Ah? Esta cosa es lo que le está entregando el f. El recorrido del f. Es lo que le está entregando la función f a la función g. Y ese recorrido de f coincide justo con una parte del dominio de g, ¿no es cierto? No estamos considerando esto que está hacia atrás. Pero eso nos da igual, porque para estos valores de la función f, la función g va a escupir justamente lo que está en el recorrido. Desde menos un cuarto hacia el menos infinito y desde 0 hacia el más infinito. O sea, sigue siendo esto de acá. Por lo tanto, el recorrido de f o g es igual al recorrido de g, no ha cambiado en nada. De menos infinito a menos un cuarto, cerrado, unido con 0, más infinito. Y el dominio de f o g, ¿quién va a ser? Bueno, va a coincidir justo con el dominio de la función f restringida, de menos 1 a infinito, excepto los menos más raíz de 5. Aquí esta cosa va a ir del 1 al más infinito, excepto más menos raíz de 5. Así de sencillo. Ahora, fíjate que acá tenemos una cuestión de simetría. Si esta función no fuese simétrica y por alguna razón al otro lado hubiese abarcado a otro tipo de valores, ponte tú de aquí hacia arriba, entonces estas cosas que estarían en el recorrido de g no estarían en el recorrido de f o g. Es importante hacer los gráficos porque estas cosas te avisan de todos los detalles que pueden estar ocultándose en el álgebra. Bien, esto terminaría este ejercicio. Esta sería la respuesta. Ya vamos a hacer otro ejercicio, pero para este voy a abrir una hojita nueva porque está muy llena la otra. La cosa se pone lenta con una pizarra muy llena. Ya, veamos cómo sale el siguiente ejercicio. Este es el ejercicio 5. Este dice así: considere la función definida por tramos con f de x igual a definida por tramo, así que ya x menos 1 en un tramo, x más raíz del valor absoluto de x, 1 sobre x. Entonces, esta parte de arriba vale cuando el x es menor que 1. La del medio vale cuando el x está entre menos 1 y 1. Y menor o igual. Y por último, cuando el x es mayor que 1. Y la función g de x igual valor absoluto de x. Calcular g o f y f o g. Vamos a ver cómo sale esta cosa. Ya, veamos la solución de esta cosa. Aquí, solución. Veamos primero cómo será g o f. Voy a copiarme esta función porque está un poco complicada. La g de x que es más sencilla. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El dominio del f va a ser todos los reales porque, te fijas, el x puede ser menor que 1, entre menos 1 y 1 y mayor que 1. El recorrido del f es un poco más difícil de averiguar, pero no lo es tanto. Vamos a hacer el gráfico, un gráfico veloz. A ver, esta cosa no está quedando muy bien. Lo voy a poner así. Ya, los puntos importantes están entre 1 y menos 1. Menos 1. Ah, acá hay un pequeño error. Debería decir menos 1, o si no, no tiene sentido. Ahí sí. Ahora sí.
Entonces, veamos este tramo de acá. ¿Qué pasa cuando el x vale menos 1? Cuando el x da menos 1, le metes un menos 1 acá, te entrega un menos 2. Menos 2, la cosa pasa por aquí. Es una recta más o menos... A ver, lo voy a tratar de dibujar más proporcionado para que sea más fácil de seguir. Voy a colocar los unos justo en los cuadraditos, las cosas calzan. Entonces aquí está el menos 1, aquí está el menos 2. La cosa pasa por aquí, voy a dibujar en verde. Ahora, esta cosa es una recta dependiente 1, es una cosa así, más o menos así. Sin embargo, esta recta llega hasta ese punto nada más. De aquí en adelante no sigue porque entramos en la parte de este tramo. Sin embargo, solamente para recordar que esa sería la extensión, le voy a dibujar punteado aquí, así. Y ahí está. Ahora, ¿cómo sería entre menos 1 y 1? Es x más raíz de valor absoluto de x. Cuando el x vale menos 1, te queda menos 1 más 1, así que te cancelan. Esta cosa te da 0. Así que la función parte de acá. Y cuando llega el x a 1, te queda igual a 2. O sea, 1, 2. Una cosa así. No nos interesa exactamente cómo es la figura de esta función, pero lo que sí nos interesa es que es una línea continua y en esos dos puntos azules. Así, nos da igual la forma. No sabemos que cubre ese tramo. Y luego cuando el x es mayor que 1, nos encontramos con una asíntota. Voy a mover esto un poco por aquí. Hay una asíntota. Me acerco al 1 por la derecha. La función hace esto. Y luego tiende hacia 0. Ese sería el gráfico de la función f. Gráfico aproximado. Entonces, ¿cómo te queda el recorrido del f? El recorrido del f va a ser igual a lo que vamos a observar aquí. Voy a marcar en amarillo. De aquí para arriba, de 2 hacia abajo. Tienes de menos infinito hasta 2 abierto, porque es lo que corresponde a esta parte de acá de la función. Lo unimos con el resto. Esta curva de aquí y esta curva de acá, entre las dos juntas cubren el resto de los reales positivos. 0 a más ya. Entonces, ¿qué pasa cuando haces esto? G aplicado a f de x. El dominio de G es todos los reales. Y el recorrido de G son los reales positivos, así que aquí no hay mucho que pensar. Esto es lo mismo que G aplicado a esta función que está acá arriba. Lo voy a escribir completa. 1, otro es x más raíz de valor absoluto de x, pues 1 sobre x. Cuando x es menor que menos 1, cuando aquí era menos 1, menor o igual que x, menor o igual que 1. Y acá el 1 es menor que x. Así. Lo que hace el g es aplicarle valor absoluto a estas cosas. Se queda así. Valor absoluto de x menos 1 cuando el x es menor que menos 1. Valor absoluto de x más raíz de valor absoluto de x cuando menor o igual que x, menor o igual que 1. ¿Cierto? Cuando el x está entre menos 1 y 1. Finalmente, valor absoluto de 1 sobre x cuando el x es mayor que 1. Ahí queda la función g o f. Esto es g o f. Ahora, ¿qué es lo que le hace g a la función f? Muy sencillo, lo único que hace es aplicarle valor absoluto. Voy a copiar este gráfico, voy a traer aquí para abajo, puedo borrar un momento estas cosas de acá. Aquí, ¿qué es lo que le hace el valor absoluto a una función? Lo único que hace es lo siguiente. Voy a hacer este dibujo provisional. Si la función fuera así, pues así, la parte que es positiva se queda tal cual, pero la que pasa hacia los negativos se refleja por encima, ¿no es cierto? Se refleja de manera simétrica. Esto tiene que ser igual a eso, pero de forma simétrica. Entonces, ¿qué le va a hacer el valor absoluto a la función f a la que acabamos de dibujar, a esta cuestión? Lo único que va a hacer es pescar lo que está negativo y reflejarlo de manera simétrica. Esta cosa lo va a mover, a ver, voy a mover esto un poco. Vamos a dejar ahí. Lo que va a hacer el valor absoluto es tomar esta cuestión y tirarlo hacia arriba y así. Borramos acá, tenemos un circulito aquí porque la función continúa acá, entonces sus cosas raras. Esa cosa es g o f aplicado a x y su recorrido son todos los reales positivos. Es muy sencillo, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo será en el otro caso? Con el f o g. F o g de x. Esto ya sabemos es f aplicado a g de x. G de x es igual al valor absoluto de x, así que el dominio de g son todos los reales y el recorrido de g son los reales positivos. Si aplicamos la función f del dominio de f también con todos los reales, así que no hay problema. Esta cosa va a quedar así. Voy a buscar la función f para... ¿Dónde está la función f? La tengo aquí. Me la voy a llevar para abajo para ver cómo aplican estas cosas. Voy a tomar esto, me lo llevo acá. Ya, entonces, el f lo voy a aplicar a la función g. Entonces aquí me queda así. G de x menos 1. G de x más valor absoluto aquí es raíz
g de x. Y el otro es 1 sobre valor absoluto de valor absoluto, sobre g de x nomás. Esta cosa queda cuando g de x es menor que menos 1. Esto aquí cuando menos 1 es menor o igual que g de x igual que 1. Y esto de acá cuando 1 es menor que g de x. Sin embargo, g de x es siempre mayor o igual que 0. Así que esta parte de acá no aplica, fuera. Porque el g nunca va a ser menor que 1. Y de acá el g de x puede ser menor que 1, pero siempre va a ser positivo. Que la función se va a transformar en lo siguiente. Esto lo voy a encoger por ahí porque ya no lo voy a ocupar. Va por ahí arriba. Esta cosa te va a quedar así. Igual el g de x es valor absoluto de x. Así que queda así más raíz de valor absoluto de x. Y aquí queda 1 sobre valor absoluto de x. Esto de acá es cuando el valor absoluto del x es menor que 1. Bueno, en realidad no, es el g de x, pero así que quedaría así. Cuando el x está contenido entre 0 y 1. Y este de acá te funciona cuando el g de x es mayor que 1. Pero esta cosa es valor absoluto de x, que puedes poner 1 así. Esto significa que el x puede estar contenido entre menos infinito y 1 abierto, bueno, menos 1 unido de 1 y más infinito, ¿sí? Entonces te queda así. Esa sería la función compuesta. Ya, ahora veamos un último ejercicio. Este le vamos a llamar 6. ¿Qué dice este ejercicio 6? Imagina el gráfico de una función arbitraria y igual a f de x. A partir de esto, muestre cómo sería el gráfico de a y igual a f de x menos a de b igual a f de menos x. Ya, esto en realidad es muy fácil, es una composición camuflada. ¿Qué significa esta cuestión? Aquí, solución. Estas cosas son lo que vamos a llamar como traslaciones. De hecho ya las hemos aplicado antes. Primero hagamos un plano cartesiano, ¿ya? Y ahora grafiquemos una cosa sencilla. Probemos con y igual a valor absoluto de x. ¿Cómo es el gráfico de esa cuestión? Esta cosa te queda una cosa así, así, así. Entonces si tú le pones 1 aquí, este te devuelve 1. Si le pones un 2 te devuelve 2 y así. Si le pones menos 1 te devuelve 1. Si le pones menos 2 te devuelve 2. Ese es el valor absoluto. Ahora veamos cómo sería si graficamos y igual a valor absoluto de x menos 2. ¿Cómo te quedaría esa cosa? ¿Qué pasaría si lo graficas? Es muy sencillo. Te va a quedar así, para allá y para allá. Cuando le pones un x igual a 2, con este 2 se resta y te da 0. Le pones un x igual a 3, se resta, te da 1 y aumenta aquí, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Y lo mismo hacia atrás. Si le pones un x igual a 1, 1 menos 2 te da menos 1, valor absoluto de 1 de menos 1 es 1 y obtienes esa recta. Así sucesivamente. ¿Qué es lo que has observado? Le has quitado un número positivo y el gráfico se desplazó a la derecha. De forma análoga, si tú haces y igual a x más 2 en valor absoluto, el gráfico se te va a ir hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo lo interpretas gráficamente? Si a es mayor que 0, entonces vamos el gráfico aquí, tenemos un gráfico, hacemos una curva cualquiera, aquí está f, aquí hay un valor x, aquí está f de x. Entonces, ¿cómo te quedará la curva si le haces algo? Por ejemplo, voy a mover esto para acá un rato. ¿Qué pasa si graficas f de x menos a con a positivo? Bueno, lo que te va a pasar es que esta curva se te va a desplazar una cierta cantidad a hacia la derecha. Esto que está aquí, x más a. Y si le pones un x más a, esta cosa se te corre hacia la izquierda. Ese es el truco que está oculto acá. ¿Y qué pasa si graficas f de menos x? Va a poner aquí en parte A. Parte B, si graficas y igual a f de x, esto es más sencillo todavía. Haces el gráfico cartesiano, pones una parte de la función f de x, luego haces y igual a f de menos x. Es como si tomases esto, lo copiaras y lo dieras vuelta. Está el f de menos x. Si la función fuese más grande, por ejemplo, fuese una función de este estilo, a ver, voy a dibujar en azul, algo así. Lo que tú tienes que hacer para graficar este f de x, para graficar f de menos x, lo que tienes que hacer es partir la función aquí en dos, un poco, para hacer esta unión. Voy a acomodar esto acá para que sea más fácil. Ya, voy a partir esta cosa en dos. La voy a hacer un 2. Entonces, lo que haces es... voy a copiar esta cosa, ¿vale? Voy a dejar esto donde estaba, ahí. Entonces, lo que haces es invertir esta cosa. Vamos a invertir así, vuelta hacia atrás. Y te quedará la cosa así. Lo voy a pintar de verde. Este será el f de menos... te produce una especie de inversión. La función te da vuelta cuando hagas f de menos x. Vamos aquí, p.
eso es lo que ocurre. Es una cosa muy simple que sirve mucho a la hora de representar otras funciones de manera gráfica. Bien, vamos a dejar esto hasta aquí por ahora porque el video está durando aproximadamente 1 hora ya y es mucho, así que quedamos hasta aquí. Adiós.